Durante un período de 2 semanas en agosto de 1936, la dictadura nazi liderada por Adolf Hitler organizó los Juegos Olímpicos de verano, ocultando temporalmente sus tendencias racistas y militaristas. En esa ocasión, el régimen suavizó sus políticas antisemitas y planes de expansión territorial, utilizando los Juegos para presentar una imagen de una Alemania pacífica y tolerante ante numerosos espectadores y periodistas extranjeros. Sin embargo, las organizaciones atléticas y olímpicas de Estados Unidos y otras democracias occidentales desaprovecharon la oportunidad de boicotear los Juegos Olímpicos de 1936, lo que, según algunos observadores de la época, podría haber desalentado a Adolf Hitler y fortalecido la resistencia internacional contra la tiranía nazi. Tras el final de los Juegos, Alemania continuó con sus políticas expansionistas y su persecución de judíos y otros enemigos del Estado, culminando en el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Quédate hasta el final, porque vamos a recorrer los principales acontecimientos y también el icónico boicot olímpico de ese año. En 1931, el Comité Olímpico Internacional eligió a Berlín como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de verano de 1936, marcando el regreso de Alemania a la comunidad mundial después de su aislamiento por la derrota en la Primera Guerra Mundial. 2 años más tarde, Adolf Hitler asumió el cargo de canciller de Alemania, transformando rápidamente la frágil democracia del país en una dictadura de partido único que perseguía a judíos, romaníes y otros opositores políticos. Las autoridades nazis también buscaron controlar el deporte, utilizando la imagen deportiva alemana para promover la idea de la superioridad racial y la destreza física aria. Esto implicaba idealizar la fuerza física de los atletas, destacando rasgos faciales considerados arios, como parte del énfasis del régimen en la aptitud física, vista como necesaria para el servicio militar. Un total de 49 naciones participaron en los Juegos Olímpicos de Berlín, en comparación con 37 en 1932. 5 países hicieron su debut olímpico oficial en estos Juegos: Afganistán, Bermudas, Bolivia, Costa Rica y Liechtenstein. Aquí en el mapa podemos ver las naciones que participaron por primera vez mostradas en azul y las demás en verde. Este otro mapa nos muestra la cantidad de atletas presentes de los respectivos países participantes. Podemos ver en particular que Estados Unidos tiene una cantidad muy significativa, y veremos muy bien por qué en este video. En abril de 1933 se implementó una política de solo arios en todas las organizaciones deportivas alemanas, excluyendo sistemáticamente a judíos y romaníes de las instalaciones deportivas y asociaciones alemanas. Esto llevó a la exclusión de atletas judíos, como el boxeador Erich Seilig y el tenista Daniel Pren, de participar en eventos deportivos alemanes. Incluso atletas de clase mundial como la saltadora de altura Gretel Bergmann fueron expulsadas de sus clubes y excluidas del equipo olímpico alemán en 1936. Los atletas judíos excluidos de los clubes deportivos alemanes se agruparon en asociaciones judías separadas, como los grupos Macabeo y Escudo, y utilizaron instalaciones segregadas improvisadas. Sin embargo, estas instalaciones no eran comparables con las organizaciones deportivas alemanas bien financiadas. Además de los judíos, los romaníes como el boxeador Sinto Johann Ruckeli Trollmann también fueron excluidos del deporte alemán. Como gesto simbólico para calmar la opinión internacional, las autoridades alemanas permitieron que la esgrimista Helen Meyer, cuyo padre era judío, representara a Alemania en los Juegos Olímpicos de Berlín. Ella ganó la medalla de plata en esgrima individual femenina y realizó el saludo nazi en el podio, al igual que todos los demás medallistas alemanes. Sin embargo, ningún otro atleta judío representó a Alemania en los Juegos Olímpicos de verano de 1936. A pesar de esto, 9 atletas judíos o de ascendencia judía ganaron medallas en las Olimpiadas nazis, incluida Mayer, y 5 atletas húngaros. Además, 7 atletas judíos de Estados Unidos compitieron en los Juegos. Muchos de estos atletas fueron presionados por organizaciones judías para boicotear los Juegos, pero eligieron competir por diversas razones:
muchas veces sin comprender completamente el alcance y el propósito de la persecución nazi contra los judíos y otros grupos. En agosto de 1936, el régimen nazi intentó disfrazar sus políticas racistas organizando los Juegos Olímpicos de verano. Los carteles antisemitas fueron retirados temporalmente y los periódicos suavizaron su retórica, siguiendo las directrices del Ministerio de Propaganda liderado por Joseph Goebbels. De esta manera, el régimen aprovechó los Juegos Olímpicos para presentar una imagen falsa de una Alemania pacífica y tolerante a los espectadores y periodistas extranjeros. Para los Juegos de Verano que tendrían lugar del 1 al 16 de agosto, los nazis hicieron preparativos extensos. Construyeron un enorme complejo deportivo, que incluía un nuevo estadio y una villa olímpica de última generación para los atletas. Berlín fue decorada con banderas olímpicas y esvásticas, creando un ambiente festivo y multitudinario. Sin embargo, la mayoría de los visitantes no sabía que el régimen nazi había retirado temporalmente los carteles antijudíos de la ciudad y había llevado a cabo redadas policiales contra los romaníes. El 16 de julio de 1936, unos 800 romaníes fueron arrestados y recluidos en un campo especial en Marzahn, en las afueras de Berlín. Además, las autoridades nazis se aseguraron de que los visitantes extranjeros no estuvieran sujetos a las leyes que criminalizaban las relaciones homosexuales en Alemania, específicamente el párrafo 175. La inauguración de los Juegos, el 1 de agosto de 1936, estuvo marcada por la presencia de Adolf Hitler. Una fanfarria musical dirigida por el famoso compositor Richard Strauss anunció la llegada del dictador ante una gran multitud alemana. Cientos de atletas, representando equipos de todo el mundo, desfilaron en el estadio, introduciendo un nuevo ritual olímpico. Un corredor solitario trajo la antorcha olímpica, que había viajado en relevos desde el sitio de los antiguos Juegos en Olimpia, Grecia. 49 equipos atléticos de todo el mundo compitieron en los Juegos de Berlín, el mayor número registrado hasta ese momento en una Olimpiada. Alemania presentó el equipo más grande, compuesto por 348 atletas, seguido por Estados Unidos con 312 miembros, incluidos 18 afroamericanos. La delegación estadounidense estuvo liderada por Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico estadounidense. La Unión Soviética decidió no participar en los Juegos de Berlín, una decisión que se mantendría hasta los Juegos de Helsinki en 1952, cuando la Guerra Fría estaba en su punto máximo. La Alemania nazi promovió los Juegos Olímpicos con una propaganda hábil, utilizando carteles coloridos y portadas de revistas. El énfasis en las imágenes atléticas estableció una conexión entre Alemania y la antigua Grecia, reforzando el mito racial nazi de que la civilización alemana superior era la heredera legítima de una cultura clásica aria de la antigüedad. Esto destacaba los tipos raciales arios ideales, retratando héroes de cabello rubio, ojos azules y rasgos finamente cincelados. La propaganda alemana continuó después de los Juegos con el lanzamiento del controvertido documental Olimpia, dirigido por Leni Riefenstahl en 1938. Riefenstahl, famosa por su anterior película de propaganda El triunfo de la voluntad, que retrataba los mítines del partido nazi en Nuremberg, fue contratada por el régimen para producir este film sobre los Juegos Olímpicos de Verano de 1936. Antes de pasar al siguiente tema, no olvides dejar un like en el video si te está gustando el contenido. Hace más de 80 años, un ferviente debate rodeó los Juegos Olímpicos, relacionándolos con temas de derechos humanos y política internacional. El escenario de 2022 presenta paralelismos notables con ese episodio, ya que existe un debate en curso sobre un posible boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín, China, en respuesta a abusos contra los derechos humanos. Para comprender la complejidad de estas situaciones, es esencial analizar el contexto, los argumentos a favor y en contra de los boicots olímpicos, sus impactos y las lecciones aprendidas de eventos pasados. Las Olimpiadas nazis de 1936 en Berlín estuvieron marcadas por una serie de desafíos éticos y políticos, con muchos llamando a un boicot internacional.
Adolf Hitler llegó al poder en Alemania en 1933, consolidando el régimen nazi e imponiendo una ideología de supremacía aria que resultó en la persecución sistemática de minorías étnicas y religiosas, especialmente los judíos. En este contexto, el debate sobre la participación en los Juegos Olímpicos se convirtió en un tema global. Políticos, grupos de derechos civiles, presidentes de universidades, periódicos, organizaciones laborales y diversas legislaturas estatales y consejos municipales en Estados Unidos fueron unánimes al citar la persecución de los judíos como razón para no asistir a los Juegos de Berlín. La justificación del boicot se basaba en principios éticos, con llamados para que las naciones se negaran a competir en un evento organizado por un país que violaba sistemáticamente los derechos humanos. El argumento central era que las Olimpiadas no podían separarse de la realidad política y que la comunidad internacional tenía el deber moral de denunciar y condenar las atrocidades cometidas en la Alemania nazi. Sin embargo, en medio del llamado al boicot, también surgieron argumentos en contra de mezclar deporte y política. Algunos sostenían que los Juegos Olímpicos debían ser un terreno neutral, donde los atletas de todo el mundo pudieran competir basándose en el mérito deportivo, independientemente de los problemas políticos. Creían que negar a los atletas la oportunidad de participar sería injusto, ya que se habían preparado y entrenado durante años para representar a sus países. Además, existía la preocupación de que boicotear las Olimpiadas no conduciría a un cambio real en la política alemana, y en cambio perjudicaría a los propios atletas. El tema del boicot alcanzó su punto máximo con una votación decisiva en diciembre de 1935, llevada a cabo por la Amateur Athletic Union de Estados Unidos. La votación casi resultó en un boicot, pero al final la mayoría votó a favor de participar en los Juegos Olímpicos de Berlín. En medio de las discusiones sobre los boicots olímpicos, algunas voces notables plantearon el tema del trato racial en Estados Unidos. Durante la década de 1930, Estados Unidos seguía profundamente marcado por cuestiones de segregación racial, con las llamadas leyes de Jim Crow en vigor en los estados del sur, segregando a personas negras y blancas en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Además, muchas ligas deportivas profesionales eran completamente blancas, excluyendo a los atletas negros de participar. Esta dinámica creó un dilema para los defensores del boicot. Algunos afroamericanos señalaron la hipocresía de boicotear los Juegos Olímpicos debido a la persecución en Alemania, mientras que Estados Unidos tenía su propia historia de discriminación racial. La lucha por la igualdad de derechos en Estados Unidos, aunque en un contexto diferente, era una batalla legítima. El papel del entonces presidente del Comité Olímpico estadounidense, Avery Brundage, en defender la participación de Estados Unidos en las Olimpiadas de 1936, es otro punto crítico de este episodio histórico. Brundage, un industrial y conservador, fue un ferviente defensor de la participación estadounidense en los Juegos, hasta el punto de hacer comentarios antisemitas, calificando la campaña antiolímpica como una conspiración judío-comunista. Su postura provocó acusaciones por parte de algunos periódicos estadounidenses que lo calificaron de títere nazi. El gobierno nazi estaba decidido a asegurar la participación de Estados Unidos en las Olimpiadas, ya que veía el evento como una oportunidad para mejorar su imagen internacional y establecer atractivo diplomático. Para calmar las preocupaciones sobre el trato a los judíos en Alemania, las autoridades nazis invitaron a Brundage a visitar el país en 1934. Durante su estancia en Alemania, recibió un trato VIP y concluyó que los atletas judíos estaban siendo tratados de manera justa, argumentando a favor de la continuación de los Juegos. Este episodio resalta cómo las consideraciones políticas y diplomáticas pueden influir en la participación en los Juegos Olímpicos. La presión de gobiernos extranjeros y las preocupaciones por la imagen internacional pueden llevar a decisiones que van en contra de principios éticos fundamentales. El caso de Avery Brundage también ilustra cómo los intereses personales e ideológicos pueden afectar decisiones con implicaciones mucho más allá del mundo del deporte. Jeremiah Mahoney, quien sucedió a Brundage como presidente de la Amateur Athletic Union en 1934, desempeñó un papel importante en la lucha por el boicot. Era demócrata y ex juez de Nueva York,
conocido por su oposición a la discriminación racial y religiosa. Mahony y otros defensores del boicot argumentaban que la Alemania nazi no solo buscaba la participación estadounidense en un evento deportivo, sino también fortalecer su economía con dólares estadounidenses y obtener apoyo político de Estados Unidos. Esto ejemplifica cómo el boicot olímpico fue visto no solo como un asunto deportivo, sino como parte de una estrategia política y económica más amplia. El enfrentamiento entre Brundage y Mahony simbolizó las divergencias dentro del movimiento olímpico estadounidense con respecto al tema del boicot. Ambos provenían de espectros políticos opuestos, siendo Brundage un republicano conservador y Mahony un demócrata progresista. La votación de diciembre de 1935 por parte de la Amateur Athletic Union fue un punto crítico en el debate del boicot. La victoria de quienes apoyaban la participación selló el destino del equipo olímpico estadounidense. Sin embargo, vale la pena señalar que la AAU jugó un papel crucial, ya que era responsable de certificar a los atletas y equipos olímpicos. Si la votación hubiera favorecido el boicot, la participación de Estados Unidos en las Olimpiadas habría sido altamente improbable. El gobierno alemán estaba profundamente preocupado por la posibilidad de que Estados Unidos retirara su equipo de los Juegos Olímpicos, debido a la presión de la comunidad judía estadounidense y otros grupos. El embajador británico en Alemania en ese momento, Sir Eric Phipps, informó que Hitler estaba muy interesado en los Juegos Olímpicos y que el gobierno alemán temía el impacto de un posible boicot estadounidense. A medida que se desarrollaba la batalla por el boicot, la opinión pública internacional también se vio afectada. Surgieron llamados fugaces al boicot en países como Gran Bretaña, Canadá, Francia, Suecia, Checoslovaquia y los Países Bajos. Sin embargo, estos países finalmente siguieron la decisión de la AAU y participaron en los Juegos de Berlín. Los Juegos Olímpicos de 1936 se llevaron a cabo con la participación de 49 naciones, y ninguna nación terminó boicoteando el evento. España fue la excepción debido al estallido de la Guerra Civil Española, y la Unión Soviética optó por no competir en los Juegos, mientras Estados Unidos envió una gran delegación de competidores, incluidos 18 atletas negros. Un periódico nazi los describió de manera despectiva. Sin embargo, el régimen nazi se comportó relativamente bien durante los Juegos, logrando una victoria en el ámbito de la propaganda. Un informe del New York Times elogió las Olimpiadas de Berlín como las más grandes y mejor organizadas hasta ese momento. La Casa Blanca no se involucró en el debate sobre si boicotear los Juegos, en contraste con la posterior decisión del presidente Jimmy Carter de boicotear las Olimpiadas de 1980 en Moscú debido a la invasión soviética de Afganistán. El boicot olímpico de 1980 no logró su objetivo de presionar a los soviéticos para que abandonaran Afganistán. Las historias de atletas cuyas esperanzas olímpicas fueron aplastadas por el boicot, junto con la posterior ausencia de atletas soviéticos y del bloque comunista en los Juegos de Los Ángeles de 1984, tuvieron un efecto profundo en la idea de volver a boicotear las Olimpiadas. Esto explica por qué la campaña estadounidense para no asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín no fue tan intensa como el esfuerzo de 1936. Alemania salió victoriosa de las Olimpiadas de Berlín, con sus atletas ganando la mayor cantidad de medallas. La organización alemana y la hospitalidad recibieron elogios de los visitantes. La mayoría de los informes periodísticos sugirieron que los Juegos habían reintegrado a Alemania en la escena internacional e incluso humanizado nuevamente a los alemanes. Sin embargo, pocos se dieron cuenta, como lo hizo el periodista estadounidense William Shirer, de que el brillo de Berlín ocultaba un régimen racista y opresivo. Poco después de los Juegos, Adolf Hitler continuó con sus planes de expansión alemana y la persecución de los judíos se reanudó. 2 días después del final de las Olimpiadas, el capitán Wolfgang Forstner, jefe de la Villa Olímpica, se suicidó tras ser destituido del servicio militar debido a su ascendencia judía. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial apenas 3 años después de los Juegos Olímpicos. Voy a dejar aquí en pantalla el medallero de las 12 naciones
que ganaron más medallas en los Juegos de 1936. Puedes consultar el medallero en el siguiente sitio web. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Fazbeam Series. Hasta pronto.